afecta a la salud de la población de diferentes maneras, tanto de manera directa por los eventos climatológicos extremos, que vamos a tener consecuencias tanto en morbilidad y mortalidad por olas de calor, incendios, inundaciones, sequías, pero también de manera indirecta, porque el cambio climático puede tener impacto tanto en los ecosistemas como en los sistemas sociales. En los ecosistemas nos puede afectar a calidad del agua, calidad de alimentos, al patrón de vectores transmisores de enfermedades y también a través de, como hemos dicho, de sistemas sociales, en factores como que puede influir en nuestra salud mental, capacidad laboral, incluso migraciones forzadas por causas del cambio climático, y puede incluso tener impacto en la presión del sistema sanitario. Aquí en nuestro territorio, un poco para enfocar lo que más impacto puede tener en la salud de la población el cambio climático, podríamos hablar de las altas temperaturas, las temperaturas extremas. La evidencia ya nos muestra que cada vez las olas de calor van a ser más frecuentes, más duraderas, más intensas. En el año 2022, por ejemplo, en España fue el más caluroso desde que se tienen registros. Y hubo una sobremortalidad atribuible al calor de más de 4.500 personas en España. En Navarra contamos con un plan de prevención de los efectos en salud de las altas temperaturas y todos los años, en el marco de este plan, se hace vigilancia del impacto en la salud y todos los años contamos con notificaciones de patología asociada al calor, que van desde casos leves, que puede ser una deshidratación, hasta casos muy graves de golpe de calor, que en algunos casos incluso puede desencadenar la muerte. También en el año 2022 en Navarra tuvimos la notificación de 114 casos de patología asociada al calor y 9 fallecimientos por causa directa del calor. Otro factor que puede mediar el impacto del cambio climático en la salud es la calidad del aire. Podemos hablar de polen, de alérgenos. El aumento global de la temperatura puede influir en varios aspectos relacionados con el polen. Puede prolongar la temporada de aparición de polen, puede anticipar la floración de determinados pólenes, puede influir incluso determinados contaminantes atmosféricos influyen en la alergenicidad de estos pólenes. Y aquí también en Navarra, para centrar un poco aquí en Navarra qué estamos observando, contamos también con un sistema de vigilancia de polen que se hace un control y un recuento anual en 3 zonas diferenciadas en Navarra y estamos observando, como comentaba previamente, tenemos ya presencia de pólenes durante todo el año. Algunas especies están adelantando su floración y estamos viendo que se prolonga. Por lo que también en la aplicación clínica, un poco lo que se está observando a nivel clínico, es que estas personas están viendo prolongada la manifestación de sus síntomas. Incluso también estamos viendo tipos de pólenes que antes no aparecían en nuestro territorio. La contaminación atmosférica pues es el factor ambiental que causa más morbilidad y mortalidad prematura a nivel mundial. Aquí en Navarra contamos con una bastante buena calidad del aire, pero aún así pues, se dan ciertas superaciones, pues, sobre todo de ozono en la zona de la ribera, de partículas cuando hay intrusión de polvo sahariano, y obviamente pues, tiene impacto en la salud de la población. Hemos realizado un estudio para evaluar un poco este impacto y se vio que pues, el mayor impacto se daba en la ribera de Navarra, cerca de grandes zonas industriales y también en el área de Pamplona. Claramente pues, los contaminantes atmosféricos, sus principales fuentes pues, son el tráfico rodado, las calefacciones de uso doméstico o la industria. Entonces, pues, se ha observado con este estudio que el impacto es mayor pues, en las zonas urbanas y las que cerca de zonas industriales. El cambio climático
amenaza y el impacto en la salud va a haber impacto en la salud tanto en las grandes ciudades como en el entorno urbano. Pero sí que estos factores que median este impacto pues van a tener mayor o menor peso dependiendo si, como decimos, ¿no?, te encuentras en un entorno urbano que en el entorno rural. Las personas que viven en grandes urbes o cerca de zonas industriales pues, van a estar sometidas a unos niveles de contaminación más elevados, con su impacto negativo en la salud, obviamente. También, como antes he mencionado, pues la gravedad de los síntomas en personas alérgicas debido a la interacción entre determinados contaminantes con el polen, pues la gravedad también va a ser mayor en zonas urbanas. Luego, relacionado con altas temperaturas, pues en las grandes ciudades, pues el asfalto, las edificaciones, los sistemas de climatización, la falta de espacios verdes, pues van a contribuir a un aumento térmico y a la creación de lo que se denominan islas de calor, que hacen que en entornos urbanos la temperatura sea superior a entornos rurales, sobre todo temperaturas nocturnas. Así un poco las ciudades pues, se ven ¿no?, como espacios particularmente vulnerables por estas consecuencias directas en morbilidad y mortalidad debido pues, a una peor calidad del aire y a una mayor temperatura térmica, pero también porque las ciudades acogen a más población, ¿no?, capaz de sufrir estos efectos adversos. En el entorno rural, pues también, ¿no?, se va a ver afectado por este aumento global de temperatura, pero igual tienen más impacto otros factores, ¿no?, que pueden mediar el impacto en la salud, como puede ser la calidad o cantidad de agua, tanto en sequías como en inundaciones, producción agrícola, que también va a tener su impacto en salud, o, como hemos hablado antes previamente también, el patrón de vectores transmisores de enfermedades.